Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Comenta si me escuchan, por favor. Se escucha. Buenas noches, doctor. Sí se le escucha. Buenas noches. Buenas noches, por favor, me comentan. No les escucho, no sé si alguno está hablando, por favor. A ver si me ayudan también con eso. Cáceres, ¿me confirman si me escuchan, por favor? Sí, doctor, buenas noches. Sí se lo escucha. No le escucho. No sé si es un... Ay. Doctor, No, no le escucho. Doctor, sí se le escucha a usted. sí se le escucha, doctor. Tampoco a Cárdenas. Hay un, no sé qué problema ya acá ahorita, pero a ver. Ok, el asunto es que no sé por qué, pero a ustedes no les escucho. No sé si hay otro problema. Espero en todo caso que no sea algo que nos limite, ¿no? Bien. Bueno, voy a entonces, a ver, vamos a esperar 2 minutos y empezamos, ¿ya? Gracias. Bueno, hemos estado esperando que se conecten y en vista de la hora vamos a continuar y avanzar. Bien, buenas noches con todos y todas. Mi nombre es Jaime Castilla, tengo el académico de doctor y vamos a llevar justamente esta experiencia curricular en investigación científica 3, ¿no? Que es lo que nos toca ahora. Y vamos a un poco ir comenzando, ¿no? Con la presentación del sílabo de nuestro curso que nos trae a continuación. Este es un curso que continúa, ¿no? La línea ya esbozada en el periodo anterior, en el que vamos ahora a concluir nuestro trabajo de investigación, ¿no? Es una experiencia que tiene 12 semanas, pero ustedes han visto bien en el calendario que hay semanas donde no tenemos sesión de aprendizaje y otras en las que sí tenemos semanas programadas. ¿Por qué? Porque la idea es que tengan ustedes tiempo de ir avanzando su trabajo mientras que se dan las pautas. Esa es la idea, ¿no? También consideren que esta experiencia nos va a ayudar justamente a que podamos terminar finalmente nuestro trabajo de investigación y empezar justamente
en la etapa final, la redacción final del documento. Eso es lo más interesante que tiene esta experiencia curricular. Tenemos 12 sesiones, ¿no? Que van a ir a lo largo del ciclo. Vamos a ir apuntalando todo lo que significa pues ese trabajo de investigación. Ahora, a ver, nosotros ya hemos desarrollado el capítulo uno del trabajo de investigación, ya hemos planteado nuestro problema, ya hemos planteado la parte metodológica y ahora tenemos que ir desarrollando eh, la parte de redacción final del documento. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener que hacer el levantamiento de información, o sea, aplicar el instrumento o instrumentos que ya hemos previsto para nuestro trabajo, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir en buena cuenta? Quiere decir que tenemos que hacer la revisión del instrumento, si aún no lo hemos hecho por parte de los expertos, haber ubicado o ubicar en todo caso a nuestros informantes, o sea, a quién vamos a aplicar el instrumento, a quiénes vamos a aplicar el instrumento, contar con su debida autorización o constituyente informado y finalmente proceder a la aplicación de este. Y un detalle, o sea, no es que solamente tenemos que aplicar el instrumento, sino que a su vez tenemos que comenzar a procesar los datos. Entonces, vamos a trabajar también en estas semanas bastante procesamiento de datos, pero si no tenemos el instrumento, si no hemos hecho la identificación de los informantes, vamos a estar un poco dando vueltas y eso no es la idea. La idea es que ustedes ya directamente comiencen a aplicar, ¿no? A levantar la información y conforme van levantando la información vamos a ir procesando la data, ¿no? Ahora, en resumidas cuentas, esta experiencia es lo que nos va a permitir detallar esto a continuación, ¿no? Entonces tenemos 12 semanas, ¿no? Yo soy Jaime Castilla, para quienes no me conocen. Y bueno, vamos a seguir a lo largo de estas semanas desarrollando este trabajo de investigación en su momento crucial, su momento final, que a su vez nos va a habilitar para poder finalmente hacer la redacción del documento. Así que yo sí les voy a pedir, ¿no? Y eso también lo he comentado también a los colegas de la universidad, yo le voy a dar mucho énfasis a las revisiones abiertas en clase. O sea, vamos a, en unos momentos de manera voluntaria y en otros ya de manera cuasi obligatoria como parte de la evaluación, ¿no? A que veamos su trabajo porque tenemos que ir viendo la redacción del mismo, ¿no? Entonces, eso es importante. También vamos a desarrollar de manera muy práctica la redacción de este capítulo, los que están siguiendo, ¿no? Para ver los resultados, la discusión y finalmente la conclusión del mismo, ¿no? Esta asignatura, conforme podemos ver acá en el sílabus, ¿no? Es una asignatura que es del área curricular de la especialidad, es teórico-práctica, obligatoria, ¿no? Obviamente pensada en adultos, andragógica, ¿no? Sistémica, busca que usted desarrolle informe final de trabajo para la obtención de grado académico de maestro o maestra en gestión pública. Y tiene que ver con la redacción del informe, la redacción de la teoría de metodología, redacción de resultados, es donde es lo que está faltando, conclusiones y finalmente puedes hacer la defensa del trabajo de investigación. O sea, la idea es que ustedes de aquí queden expeditos para poder sustentar. Em, Ahora, hay un compromiso de parte, ¿no? Se entiende que ustedes tienen que ser muy rigurosos para redactar su documento. Seguramente alguno tendrá la experiencia positiva de poder continuar con su equipo de trabajo y otros seguramente van a tener alguna limitación por cuanto el compañero no se matriculó, declinó, dejó la maestría o algunos otros asuntos que también se presentan a veces. En esos casos, lo que tenemos que hacer simplemente, por si alguien lo pensaba preguntar, es muy sencillo, es que ustedes remiten un correo a mí con copia de la coordinación, ¿no? Dando cuenta de que tienen justamente esa dificultad, ¿no? Ustedes a su vez, frente a ello, ¿no? Ustedes van a tener que pedirle a su colega, ¿no? Al que ha declinado, al que ya no está, que justamente renuncie a los derechos de propiedad intelectual para que ustedes puedan continuar sin la sorpresa de que de pronto este colega, pues,
el siguiente ciclo, ¿sabe qué? Yo voy a continuar con el trabajo que dejé pendiente, ¿no? Con el compañero fulano o sutano, ¿no? Así que para evitar eso, él debe renunciar justamente a un formato ahí que tienen ustedes que ver para estar dentro del kit de investigación para que justamente o coordinar también con la escuela para que pueda por correo, ¿no? Comunicársele que él tiene que declinar el trabajo, ¿no? Para que no hay problemas futuros, ¿no? Igualmente la escuela les va a asistir en ello para que podamos cerrar eso en el caso supuesto negado de que alguno, pues, haya estado haciendo un trabajo en equipo y de pronto los colegas de equipo no se han matriculado o no están siguiendo o simplemente algún otro aspecto, bueno, ustedes en todo caso lo informan y la escuela a través de la coordinación, les orientará cuál es la ruta más aconsejable, aunque por lo general es esta, ¿no? Invitarle a que decline, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desarrollar en el ciclo, vamos a desarrollar en el ciclo este informe, ¿no? Este informe del cual hemos estado hablando y en el que vamos a tener que trabajar nosotros para poder darle fundamentos teóricos y prácticos científicos y normas institucionales, justamente con rigurosidad académica, ética y actitud proactiva. Recordemos que, recordemos que nosotros en el desarrollo del trabajo de investigación requerimos, necesitamos, es sumamente eh, útil el hecho que nosotros contemos, ¿no? Con fundamentos teóricos. Lastimosamente, a veces hay muchas guías, muchos autores que esta parte no la entienden y la desvirtúan. Me explico. Toda investigación tiene tres marcos, ¿no? Tres marcos. El marco referencial, que son los trabajos previos, antecedentes, estado del arte, cualquiera de las denominaciones, que en realidad, ¿en qué consiste? Consiste en que revisemos la literatura especializada, o sea, otras investigaciones, otras publicaciones académicas, preferentemente artículos científicos de revistas indexadas, en donde se haya investigado el tema que estamos estudiando. Y sobre esa base recién es que nosotros decimos, ok, en Ecuador, en Chile, en Argentina, en México, en Estados Unidos, en España, se ha encontrado esto y lo otro. Te da un panorama, ¿no? Y en Perú, ¿no? De pronto en Loreto, en Arequipa, en Lima, en Moquegua, ¿no? Se ha estudiado esto de esta manera. No exactamente su trabajo de investigación tal cual, es muy poco, o sea, muchos dicen, profesor, no he encontrado nada, o doctor, ¿sabe qué? No tengo antecedentes porque mi investigación no hay otra. ¿Y cómo buscaste? Busqué, qué sé yo, ¿no? La ejecución presupuestal en los programas presupuestales del sector inclusión social en el ámbito jurisdiccional de Puno. En la vida vas a encontrar algo así. Pero, ¿qué puedes encontrar? ¿No? Ejecución presupuestal, programa presupuestal, por ejemplo. O sea, esa es la búsqueda correcta. El ámbito, el contexto, el sector, eso es propio de tu casuística, eso es tu tema. Así que siempre recordemos que ese es un primer asunto que no tenemos que dejar de lado, ¿no? Otra cuestión, ¿no? Así como es importante el marco referencial, es importante el marco teórico. Y ahí normalmente nos equivocamos. Pensamos que el marco teórico son conceptos y no son conceptos. Es soporte teórico. Volvamos al ejemplo que estoy dando, programa presupuestal. Conceptualmente, que es el tercer marco, marco conceptual, el programa presupuestal es, ¿no? O mejor dicho, el presupuesto por resultados es una corriente de pensamiento que estima, ¿no? Que los presupuestos se tienen que trabajar a partir de fines, ¿no? Que se proponen los gobiernos para el beneplácito de su población, ¿no? Para el beneficio de la población. Ya, perfecto, ese es un concepto. No es tampoco que usted me diga conceptualmente, el MEF señala tal cosa. Oiga, tampoco. Las normas no son conceptos, por si acaso. Y volvamos entonces. ¿Cuál es la teoría que sostiene a los programas presupuestales, por ejemplo? Podemos buscar varias, pero se me ocurre de pronto que valor público, la teoría del valor público o la concepción, o lo que es el pensamiento sobre valor público, ¿no? Que habla Porter, por ejemplo, ¿no? O quizás la teoría de desarrollo humano de Amartya Sen también, ¿no? Entonces, hay autores que han establecido ciertas premisas de trabajo, ¿no? Que son las que marcan ciertos temas,
que no son conceptos, pero que nos dan una idea de la temática que estamos trabajando, ¿no? O sea, volvemos a mi ejemplo. En la parte de marco referencial antecedentes, yo pondría una investigación hecha en España el año 2023 sobre la ejecución de programas orientados a resultados, ¿no? Y así, ¿no? Hubo una que otra igualmente en Perú, en fin. Como soporte teórico, marco teórico, fuente teórica, yo colocaría de pronto a Porter o a Amartya Sen acerca de lo que es desarrollo humano, ¿no? Todo esto. Y como marco conceptual, ahí sí, ¿no? Que es programa presupuestal, que es ejecución presupuestal, que es programa presupuestal o presupuesto por resultados, ¿no? Y listo. Eso es la diferencia entre ellas, ¿no? O sea, ahí hay normalmente, repito, una suerte de equivocación continua que a veces cometemos simple y llanamente por desconocimiento o por mala orientación, ¿no? Y cuando hablo de mera orientación me refiero a que incluso muchos libros, ¿no? Muchos autores incluso que cometen ese error al señalar justamente que eso es finalmente los conceptos, ¿no? Y eso es algo que tenemos que ir nosotros trabajando, ¿no? Así que por eso es que recordemos, ¿no? La importancia de esto. La importancia radica justamente allí, ¿no? En que podamos diferenciar una cosa de la otra. Y esto nos ayuda también a ordenar mejor nuestro trabajo. Porque finalmente, como repito, estamos haciendo esto, ¿no? Estamos trabajando justamente esto, que es lo que nos pide el sílabo, ¿no? Desarrollar nuestro trabajo de investigación de acuerdo al formato que tenemos, de acuerdo al modelo que tenemos en la universidad, ¿no? Bien. Eso para ir un poco desarrollando este asunto. Vayamos ahora, ¿qué es lo que tiene aquí nuestros sílabos también? Como resultado, ¿qué tenemos como resultado? A ver, la elaboración del trabajo de investigación que les comentaba, considerando normativa de la universidad, ¿no? Aplicando el contexto académico, o casos diversos, ¿no? De estudio, según haya sido su elección de acuerdo a la norma de la universidad, y obviamente evidenciando liderazgo temático, responsabilidad y comportamiento ético. Ahora, muchas veces en la parte metodológica, cuando hablamos de ética, nos olvidamos de algo, ¿no? A veces muchos por mero compromiso o por un uso y costumbre que es ciertamente discutible, ¿no? Hablan, ¿no? De lo que son las normas de la universidad. Está bien, no está mal poner ello, es correcto, pero es insuficiente, ¿no? O sea, recuerda que el trabajo de investigación requiere un grueso de referencias, o sea, autores, o sea, libros, o sea, revistas científicas en donde hayas encontrado, pues, artículos o textos, ¿no? Que puedan reforzar justamente tu trabajo de investigación. Entonces, ¿qué te sugiero? Que en esa parte también coloques referencias, también coloques autores, ¿no? Porque sobre investigación, ¿no? Científica, hay también literatura, particularmente sobre la ética científica e investigación. O sea, hay aspectos que no son netamente casuales ni circunstanciales. Hay literatura en torno a la Declaración Helsinki, al reporte Belmont, acerca de cómo hacer investigación con intervención de personas, ¿no? Y eso es muy importante porque no solamente hablamos de similitud, plagio, uso de IA, sino que también hablamos del trato a las personas, ¿no? Con beneficencia, evitando obviamente alguna situación adversa para ellos, ¿no? El tema de anonimato, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso hay que sustentarlo bien. Y ese comportamiento ético de investigación, incluso con CITEC, bueno, ya no lo da como curso, pero sigue estando una evaluación abierta para certificar nuestra conducta responsable en investigación, ¿no? Entonces, si aún no lo has hecho, yo te invito a que cuando registres tu Civitae, también te invito a que lo hagas en Concitec, puedas tener ello.
¿Qué ventajas tienes? Tienes la ventaja de que vas a poder acceder a Scopus directamente de por vida, por lo que Concitec tiene abierto ahí para los investigadores registrados, ¿no? ¿Y cómo te registras? A partir de tu ORCID, creas tu ORCID, no lo tienes, en ORCID, llenas los formatos que están en Concitex y Vitae, y luego a partir de eso puedes hacer dos cosas, ¿no? Certificar en conducta responsable, que es dar una evaluación en línea que te hace Concitec, y luego habilitarte, ¿no? Para poder acceder a las bases de datos que Concitec maneja, entre ellas Scopus, ¿no? Eh, que es complementario a lo que tenemos también en la universidad. En el caso de Scopus es para investigadores registrados, o sea, te registras y ya vas a poder acceder también si deseas entrar por esa ruta, ¿no? Entonces tienes definitivamente este comportamiento ético como una directriz que tiene que orientar tu trabajo, ¿no? Para mejor, obviamente. Así que sobre esa base, sobre ese entendido y a partir de esas consideraciones, es que tenemos que seguir dándole a nuestro trabajo de investigación. Ahora, cuando hablamos de liderazgo, ¿a qué nos referimos? Nos referimos pues al liderazgo que tú tienes que imponer como investigador, ¿no? Porque la investigación tiene que ser una que podamos replicar en revistas indexadas, que podamos replicar en otros espacios académicos. Miren, no hay nada más satisfactorio para ustedes que de pronto su trabajo de investigación amerite, ¿no? Una publicación, una participación académica o incluso en sus centros de labores, ustedes mismos puedan, ¿no? Comenzar a dar, exponer su trabajo, ¿no? Cual sustentación, ¿no? Y que eso les sirva también como una carta de presentación a ustedes mismos, ¿no? Para poder dar cuenta justamente de sus resultados y, ¿por qué no, no? Ser un referente en la institución que ustedes trabajan sobre este tema que ustedes han planteado en su investigación. Así que eso es interesante, importante que lo vean, ¿no? Que lo consideren, que lo entiendan y que lo valoren, ¿no? Sobre todo. Bien, el eje temático tiene que ver con la investigación, básicamente, ¿no? O sea, entendiendo la investigación como, a ver, en el pregrado éramos reproductores de conocimiento, ¿no? Si ustedes se acuerdan sus estudios primigenios en pregrado, se dan cuenta, ¿no? Estudió filosofía, derecho, ciencias sociales, bases teóricas de tal cosa, en fin, ¿no? Hemos reproducido conocimientos, ¿no? Por experiencia de los catedráticos que nos ha tocado, ¿no? Y obviamente también la literatura que hemos revisado. Perfecto, está bien. Pero en posgrado ustedes no solo van a reproducir, sino que van a producir conocimiento. Y esa producción de conocimiento tiene que ver con la investigación. La investigación es es la forma en la cual ustedes van a poder producir conocimientos nuevos. O sea, generar datos, generar saberes, generar una serie de elementos que antes no estaban, ¿no? Y con ello, pues vamos a poder hacer muchas cosas más, ¿no? Con esa información que ustedes van a comenzar a generar. Porque sin ello, ¿no? Es muy poco probable que podamos, ¿no? Tener en cuenta, ¿no? Cómo esta información finalmente nos ayuda, ¿no? A trabajar justamente mejor este asunto, ¿no? Por eso es que cuando nosotros estamos desarrollando el trabajo de investigación, es importantísimo que valoremos el hecho de que vamos a producir conocimientos nuevos, ¿no? O sea, es más, seguramente muchos sabemos y conocemos lo que está ocurriendo, pero quizás ustedes sean los primeros en escribirlo, en registrarlo, en demostrarlo, que eso es el aporte que tiene la ciencia, ¿no? En general. Pues es importante pues que podamos producir conocimientos y sobre esa base nosotros dar cuenta de lo que vamos finalmente pues a entregar, ¿no? A la comunidad científica en el campo específico de la gestión pública. Ahora también tenemos otros elementos a considerar, como en este caso el compromiso y la creatividad.
como valores de la institución. Recordemos esto, ¿no? Hay una cuestión que ustedes tienen que considerar y es que en la universidad hay bastante exigencia, ¿no? Por el uso de ciertas herramientas, como por ejemplo procesadores, ¿no? De información para data, ya sea cuantitativa o cualitativa, ¿no? Y es importante. También tiene que ver con el uso de los recursos, ¿no? Porque a diferencia de otras universidades, ¿no? En esta en particular, todo el material ya está alojado desde el principio, ¿no? Ustedes tienen todo, ¿no? Tienen las guías, tienen el kit de investigación, en fin, cosas que ustedes han visto en otros ciclos, ¿no? Entonces, o sea, si ustedes no lo aprovechan, ya es un poco de desidia, ¿no? Porque en realidad está todo ahí. Lo único que no está, obviamente, son las sesiones que tenemos de manera sincrónica, ¿no? Y que podemos ir desarrollando justamente semana a semana hasta llegar, ¿no? A un punto en el que podemos simple y llanamente, pues, dar por sentado el hecho de que estamos comprometidos con la temática. Otro también es que la creatividad, ¿no? Porque, bueno, en el sentido de que hay muchas cuestiones que una investigación también trae consigo, ¿no? Más aún cuando hablamos de innovación, cambios, mejoras en el ámbito académico. Pero hay que recordar que esto no es gratis, ¿no? O sea, es producto del esfuerzo, me refiero, es producto de que ustedes puedan desarrollar también gran cantidad de ¿cómo decirlo, no? De elementos, ¿no? A partir de la propia reflexión, ¿no? O sea, en el marco de su investigación, ustedes van a generar mucha reflexión. Es importante que escuchen pues a los participantes, si hacen una investigación cualitativa, si hacen una investigación cuantitativa, pues vean cómo la data puede ser mejor aprovechada, ¿no? Recuerden que es importante la calidad del instrumento porque de ello depende gran parte, una investigación cuantitativa sobre todo, la rigurosidad de la investigación depende mucho de esto, ¿no? De qué instrumento hayamos seleccionado, ¿no? Bien, bueno, competencias no hay marcada ninguna. Vayamos a la unidad. Unidad uno, desarrollo de trabajo de investigación. Esta semana lo que vamos a hacer es ver el producto académico, ¿no? Vamos a socializar en este caso la parte de sílabos, vamos a ver las pautas, vamos a ver también cómo hacer la revisión de los avances, ¿no? Vamos a ver cómo también hacer el procesamiento de datos, ¿no? Entre otros, ¿no? En la siguiente sesión vamos a continuar con la temática, en este caso, pues, viendo el procesamiento de datos, ¿no? Básicamente para ver cómo podemos trabajarlo, ¿no? En la sesión 3 vamos a ver el análisis de figuras y tablas, ¿no? Básicamente. Y recuerden que ahí tenemos que dar la S1, que es la entrega del trabajo indicado, ¿no? En la fecha que está pauteada. 4, ¿no? Vamos a continuar, ahí vamos a ver la discusión de resultados, ¿no? Luego vamos a revisar las pautas para la revisión del documento. Hacia la semana 6 vamos a ver la formulación de las conclusiones y recomendaciones y con ello estaríamos cerrando con la evaluación parcial. Luego en unidad 2 vamos a revisar la similitud. En la sesión 8 vamos a ver el estilo, ¿no? En la sesión 9 vamos a hacer la evaluación final y durante las siguientes sesiones lo que vamos a hacer es presentar trabajo académico y hacer una sustentación virtual en el aula virtual con mi persona, ¿no? Aquí hemos colocado 3 fechas, ¿no? Pero dependiendo del grupo y número de personas, ¿no? Podemos ajustarla a 2, ¿no? Dependiendo, ¿no? Justamente el asunto. O sea, la idea es que el trabajo de investigación esté terminado hacia la semana 6 u 8 a más tardar, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos ver justamente una última revisión, control de calidad y hacer justamente esta presentación final, ¿no? O sea, esa es la parte más crítica. Depende mucho de que se haya levantado la información. Si no,
podemos levantar la información, allí vamos a tener inconvenientes, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros requerimos, ¿no? Entre otras cosas, pues contar con información, ¿no? Entonces, nosotros, ¿no? Podemos desarrollar un mejor trabajo de investigación cuando podemos completar justamente todo lo que supone, todo lo que en- trae consigo también el trabajo de investigación. Así que a tener bastante cuidado, ¿no? Con el detalle, ¿no? De cómo desarrollamos esta parte investigativa, ¿no? Considerando pues lo que hemos estado avanzando, lo que hemos estado viendo y lo que podemos también tener más adelante en cuenta, ¿no? Bueno, estas sesiones finales es para presentar, como le decía, ¿no? La metodología, bueno, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, vamos a ver justamente momentos que tenemos que ver en la pauta, en la plataforma, ¿no? Para revisar el material, para ver los videos, para de pronto revisar también ahí los trabajos que tenemos, ¿no? Ir avanzando también la pestaña de investigación, donde vamos a colocar justamente cada avance, ¿no? Aparte del bloque de tareas, ¿no? Donde vamos a ver esto. La evaluación, ¿no? Con los pesos que tiene. Recuerden que la S tiene 10%, la evaluación parcial tiene 40% y la final tiene 50% de peso en el asunto, ¿no? Las referencias, bueno, tenemos varios textos, ¿no? Para consulta vuestra, donde está ubicado, pues, este material sobre investigación, básicamente, ¿no? Bueno, esto es nuestro sílabus. Si hubiera alguna consulta o comentario, por favor, si tienen una dificultad para hablar, pueden escribir también en el chat y luego lo revisamos, ¿no? A ver, un detalle, ¿no? Por favor, verifiquen haber ingresado a su grupo correspondiente para evitar inconvenientes, ¿no? Este, Veo aquí varias personas que no han estado conmigo el ciclo pasado, así que no sé si se trata de un error o si efectivamente están asignados a mi aula. Por lo general se continúa con el mismo grupo, ¿no? Que se estado antes. Pero en todo caso, por favor, les invitaría a que revisen si efectivamente les corresponde con mi persona, ¿no? En todo caso, si es así, Docente, sí, adelante. buenas noches. Disculpe, en mi caso estoy No le escucho reincorporándome. Malma, no sé que ahorita qué problema tengo con la reproducción del audio que no me está permitiendo escucharles. Por favor, si pudiera en todo caso escribir su consulta, yo le leo, por favor. A ver, por favor, escriba su consulta en todo caso para poder. Gracias, disculpe usted la molestia. Ah, ok, Malma, listo. Si está incorporado, no hay problema, ¿no? El asunto es que verifique simplemente que sea el grupo asignado el mío, nada más, eso es todo. Bien, gracias. Bueno, disculpen ustedes, tengo una dificultad aquí con el audio, ¿no? Probé todo antes siempre, pero parece que hay un asunto que no me permite escucharlas a ustedes, pero en todo caso ya estamos en clase, así que no creo que pueda ajustarlo ahora, pero igual, por favor, por esta vez, cualquier consulta, levanta la mano, o si no, pero escriban directamente en el chat, ¿no? Para leerlo, porque parece ser que por alguna cuestión no estoy escuchando el audio de ustedes, ¿no? Bien, explicado esto, vamos a pasar a nuestra sesión de hoy, ¿no? Aquí está pauteada. Bien. Vamos a comenzar justamente con nuestra primera sesión de investigación 3 y vamos a comentar un poco, antes de entrar de lleno al tema, ¿no? Vamos a ubicarnos un poquito en el espacio, permítame un momento. Creo que es bueno que siempre lo revisemos antes porque si no también de pronto el profesor de qué está hablando, ¿no? Vamos a ver, vamos a entrar por acá y vamos a revisar justamente ¿no?
A ver, ya, dentro aquí de investigación, ya listo. Bien, a ver, les presento nuevamente aquí. Bien, este es el formato que está en el kit de investigación, donde está justamente un poco la estructura misma lista para llenar el trabajo, ¿no? Bueno, empezamos con, este es el esquema, ¿no? De trabajo. Entonces, el primer ciclo se hizo la introducción, donde pusimos justamente los antecedentes, el problema, los objetivos de investigación, ¿no? Marcamos justamente la situación y ese es nuestro punto de partida. El ciclo pasado hemos hecho la parte de método, o sea, cómo vamos a hacer nuestra investigación, ¿no? Tipo y diseño, en este caso, pues normalmente nuestra investigación es básica, muy pocas veces aplicada. ¿Por qué? Porque somos ciencias sociales, por eso. Diseño, normalmente asociada al paradigma, ¿no? Al enfoque, ¿no? En este caso, si tu investigación es cualitativa, tu diseño puede ser fenomenológico, hermenéutico, ¿no? Puede ser investigación-acción, entre otros. Por lo general, diseño fenomenológico, ¿no? Cuando hablamos de diseño cuantitativo, dentro del enfoque cuantitativo, paradigma positivista, normalmente hablamos de diseño experimental o no experimental. Casi siempre no experimental. ¿Por qué? Porque no hacemos cambios en la realidad, ¿no? Ojo, eso para cuantitativo. Para cualitativo es, por lo general, fenomenológico en este nivel de estudio, ¿no? Escenario, en este caso, es para investigaciones cualitativas. En el cuanti hablaríamos de población y muestra, ¿no? Las hipótesis son la respuesta a las preguntas de investigación que están planteadas en la introducción. En el caso de investigación cualitativa, normalmente prescindimos de esta, no son necesarias, ¿no? Participantes alude a cuántos vamos a entrevistar. En el caso de quali, en el caso del quanti sería pues la muestra. Luego lo demás es similar, ¿no? Técnica, instrumento de creación de información, ¿cuál ha sido? Si hacemos investigación cualitativa, normalmente técnica entrevista, instrumento guía entrevista. Si hacemos quanti, normalmente técnica encuesta, instrumento sería cuestionario, ¿no? Por lo general. Procedimientos, ¿no? ¿Cómo hemos levantado la información y cómo lo hemos procesado? Análisis de datos, ¿qué resultados nos arrojan, ¿no? Un poquito, ¿a partir de qué? SPSS para quanti, Atlas TI para cualitativo, ¿no? Aspectos éticos, ¿no? El tema de Helsinki, reporte Belmont, reglamento de la universidad, autores, ¿no? Sobre cada uno de los aspectos propios de la ética en la investigación científica. Eso hemos visto en los diferentes ciclos que han antecedido a este. Entonces, para ubicarnos un poquito mejor, miren, esto más o menos está así. Esto ha sido el ciclo uno. ¿Ya? Este ha sido el ciclo 2. Y ahora vamos a trabajar esto de acá, el ciclo 3, donde la parte medular, resultados, o sea, los datos procesados, los datos que tenemos que trabajar, tenemos que ver, ¿no? Tenemos que desarrollar, ¿no? Así que eso es lo que podemos tener, ¿no? Para desarrollar justamente con, con nosotros, ¿no? O sea, al momento que nosotros eh, lo trabajemos, ¿no? Ahí podemos nosotros, ¿no? Desarrollar más cosas, ¿no? Y cómo también a la larga, ¿no?
nosotros podemos, ¿no?, saber cómo efectivamente vamos a desarrollar nuestra investigación a partir de los datos que tenemos. Ahora, eso no es que sea complicado, ¿no? Sino que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que al momento que desarrollamos nuestra investigación, ¿no?, los resultados van a ser la parte medular, ¿no? O sea, los resultados son lo que nosotros eh, podríamos o trabajaríamos, digamos, eh, cuando nosotros vamos desarrollando, ¿no? Esto, ¿no?, definitivamente nos va a ayudar a poder centrar nuestra investigación. ¿Por qué? Si es una investigación cuantitativa, los resultados tienen que demostrar la hipótesis o las hipótesis. En realidad la hipótesis, ¿no? Porque es otro tema también de discusión ahí. Y si es una investigación cualitativa, tiene que cumplir los objetivos, ¿no?, de esta. Entonces, lo que orienta al documento en una investigación cualitativa son los objetivos de investigación. Lo que orienta a una investigación cuantitativa son las hipótesis. No olvides eso. Entonces, los resultados de la investigación tienen que dar cuenta exactamente de eso, ¿no? Cuando hablamos de resultados en investigación científica, nos estamos refiriendo a los datos que hemos procesado y que están o son parte o se van trabajando o se van haciendo como en el mismo hecho de poder nosotros haber procesado la información, la data, convertirla esta en información. O sea, haber transformado los resultados de los cuestionarios o resultados de las entrevistas, ¿no?, de la guía de entrevista, pues en datos que puedan permitirnos cerrar nuestra investigación en atención a los objetivos, en el caso de investigación cualitativa, y en atención a a las hipótesis, en el caso de investigación cuantitativa. La parte de discusión, que vamos a ver más adelante a detalle, supone el contraste, ¿no? El contraste que vamos a hacer entre los datos que encontramos y los datos que tenemos. Me explico. Cuando hacemos discusión, vamos a establecer un correlato entre el objetivo de investigación o hipótesis, dependiendo el enfoque de esta. Este punto de partida, ¿no?, se va a contrastar con la data del resultado versus lo que dicen las investigaciones ubicadas en antecedentes y lo que dicen los autores ubicados en el marco conceptual o marco referencial o marco teórico según corresponde, ¿no? Entonces, vamos a contrastar lo que nosotros tenemos versus lo que ellos dicen. Entonces, es interesante, ¿no? Es como decir, bueno, para mí el tema fue azul, pero para Pérez 2023 es amarillo. Sin embargo, en la teoría de López, ¿no?, debería ser verde, por poner un ejemplo exagerado, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en discusión, es justamente confrontar los resultados nuestros versus lo que dice la literatura seleccionada previamente. O sea, eso no sale del aire, eso sale de lo que ya hemos armado en el capítulo 1. Entonces, el capítulo 3 entra en, digamos, tensión académica con lo que está señalado en el capítulo 1. Lo mismo haremos por cada objetivo de investigación para investigación cualitativa o por cada una de las hipótesis para una investigación cuantitativa. Bien, una vez que tenemos eso, vamos a trabajar las conclusiones. ¿Qué es la conclusión? Es la síntesis, pero ojo, la síntesis conclusiva, ¿no? El presente estudio concluyó que A, B, C, D, no sé. O sea, siempre hay que redactar de manera puntual, ¿no?, sintética. O sea, una conclusión máximo es un párrafo.
Entonces, si tienes cuatro conclusiones, tienes cuatro párrafos bastante expeditivos, contundentes, no gaseosos, no especulativos, ¿no? Sobre la base, en virtud de la data recogida, el presente estudio, ¿no? En función o en alusión al objetivo general, concluye que, listo. Y así harás con cada uno, ¿no? O sea, el número de conclusiones, igual que los puntos de discusión, igual que los resultados, es equivalente a los objetivos de tu investigación o a las hipótesis que tengas. O sea, si tengo mi objetivo general y tres específicos, voy a tener cuatro resultados, cuatro puntos de discusión, cuatro conclusiones e incluso cuatro recomendaciones. Tiene que ser consistente. No es que, no, yo concluyo 20 cosas, recomiendo 50, discuto 3 y tengo 5 resultados. Así no funciona, ojo, así no funciona. Pero eso he visto tesis así, he visto cuestiones así, sí, pues está mal, pues, ¿qué te puedo decir? No está bien, porque no tiene estructuración lógica. La lógica es imperante, o sea, ¿de dónde salió esto si no tiene sustento? Tiene que seguir un correlato. Y el correlato está justamente en la estructuración lógica de tu propuesta, que normalmente está en la quali, en tus objetivos, y en la quanti, en el planteamiento de la hipótesis, junto con aquellas llamadas hipótesis específicas que no son, sino parte de la general. Eso para considerarlo así de claro. Entonces, las conclusiones son conclusivas, cierran, no abren, no recomiendan, señalan. Es más, si tu objetivo decía analizar, tu conclusión, ¿no? El análisis demuestra que, concluye que, ¿no? Así, contundente. Si es quanti, y tu verbo era determinar, bueno, el estudio determinó tal cosa, eso es para quanti. El quanti determina, establece, mide, evalúa. El quali, ¿qué hace? Explica, analiza, interpreta, comprende, ¿no? Porque así se plantean los verbos, ¿no? Así que esa es la idea, ¿no? Aquí vamos cerrando por fin lo que ha sido pues nuestra investigación conforme se ha visto, se ha señalado y se ha reseñado, ¿no? Tanto para conclusiones como para las recomendaciones, ¿no? Tiene que tener ese correlato, ¿no? Si no, no funciona, si no, está mal. ¿Listo? ¿Qué más? Recuerden, por favor, cualquier pregunta me escriben al chat, yo les voy a responder, porque ahorita tengo un problema con el retorno del audio y no estoy escuchando sus intervenciones si alguno hablara. Así que, por favor, tengan en cuenta ello para poder subsanar este asunto, ¿no? Y poder continuar. ¿Qué otra cosa más? Fíjense ustedes, tenemos luego las recomendaciones. Igual, las recomendaciones tienen que ser equivalentes. Nuevamente, si tengo un objetivo general y tres específicos, tengo cuatro resultados, cuatro puntos de discusión, cuatro conclusiones y por lo tanto cuatro recomendaciones. Siempre van a ser las mismas. O sea, no puede ser más en uno o menos en otro, ¿no? Profesor, pero yo puedo recomendar esto. No, señor. Las recomendaciones tienen que tener un fundamento. O sea, por ejemplo, si yo concluyo, ¿no? Que de pronto, ¿no? Las limitaciones en la aplicación de la gestión por resultados, ¿no? Según el estudio, ¿no? Obedece a un escaso conocimiento de los servidores públicos sobre tal tema. ¿Qué voy a recomendar? Que se capaciten. Lógico. ¿Me entienden? O sea, están concatenados. O sea, no puedo recomendar yo de pronto algo porque a mí se me ocurrió porque soy una mente iluminada. No, pues señores, no. Es así, así no funciona. Ojo, así no funciona. Esto funciona sobre la base de la estructura lógica que tiene el pensamiento de cada uno en función de la evidencia que está en el resultado. Entonces, de acuerdo al resultado, yo discuto, concluyo y recomiendo. No es que a mí se me ocurre, mira, que sabes que yo, a mí se me apareció de pronto una luz y no, no es así, no es así, tiene que tener fundamento, fundamento científico, o sea, data trabajada, data señalada, no, data reseñada, ¿no? Según sea el caso. Así que tengan en cuenta eso, por favor, ¿no? Recuerden, nosotros el ciclo pasado hemos revisado el capítulo 1 y 2.
Eso ya debe estar. Ahora, en este primer entregable que ustedes tienen, ¿no? Es justamente esto ya trabajado con su respectivo instrumento, ¿no? Para poder ver, y preferentemente, ya que lo hayan pasado por revisión a unos expertos, ¿no? Y yo les sugiero, por favor, que a la brevedad vayan generando sus entrevistas, ¿no? Para poder trabajarlas, ¿no? Para poder ir levantando la información, porque esa es la parte más complicada a veces, es que te hagan caso, pues, ¿no? Aunque sea tu colega de trabajo, te va a decir, no, que mañana, que pasado, mira, que esto, que el otro, entonces te pone mil peros y no te responden. Necesitamos que respondan a nuestras preguntas. Así que eso es muy importante para poder nosotros generar justamente información a partir de la data que recogemos en lo que llamamos resultados. Eso lo vamos a hacer por cada objetivo de investigación, si es quali, o por cada hipótesis, si es que es quanti, ¿no? Ten en cuenta ese detalle para que puedas llegar con bien. Las referencias nos referimos pues a todas las publicaciones que hemos usado, preferentemente artículos científicos de base de datos indexadas tipo WOS, tipo Scopus, y los anexos son todos los documentos que hemos trabajado a lo largo de la investigación. Consentimiento informado, la ficha que firman los expertos, ¿no? Etcétera, etcétera. Todo ahí está debidamente pauteado también en el kit de investigación. Así que simplemente denle un clic, descargue todo y ahí está el material para que puedan trabajarlo en el kit de investigación que les pone la universidad y que lo renueva periódicamente, actualizando algunos detalles también, según se hayan dado los cambios normativos en esta, ¿no? Así que eso es, en líneas generales, lo que vamos a hablar a lo largo del ciclo, ¿no? Y eso nos va a permitir, pues, trabajar con esto a lo largo de ello también. Bien, a ver, Dilani, persona encuestada o entrevistada, ahí tenemos que diferenciar, ¿ah? Porque normalmente para lo que es el tema este de encuesta, hablamos de un número grande, ¿no? Cuando hablamos de encuestados para un estudio, tenga en cuenta lo siguiente. Número uno, tenemos la posibilidad de aplicar un número grueso, es decir, 100, 200 personas como mínimo. No podemos hablar de un estudio con encuesta con 20 personas. Ojo, eso no funciona así, eso está mal. Otra cosa, el instrumento que estamos usando o que usamos en un estudio cuantitativo, ¿no? Es un instrumento que tiene ya un reconocimiento en la comunidad académica. Así que en ese sentido, yo les invito a que vean los videos donde está justamente cómo ubicar instrumentos, ¿no? Cuantitativos y ver si es que eso se aplica para su caso. En el supuesto de que se esté trabajando con encuestados a partir de cuestionario para medir variables en un estudio cuantitativo, en ese caso, repito, hablamos de un número grueso, 100, 200 personas como mínimo. Dos, ahí lo que hacemos por lo general no es consentimiento informado por cada persona, porque eso es más para quali, porque firma cada entrevistado, que es un promedio de 10, sino que lo firma normalmente es la autorización para la aplicación del instrumento, ¿no? Del cuestionario en una institución, ¿no? Por ejemplo, voy a aplicar a todos los trabajadores de la municipalidad, perfecto. En ese caso, esa autorización de la entidad reemplaza a este documento, mientras que hay formatos que son personales, que eso es fundamentalmente para los entrevistados, ¿no? Y eso está señalado en el kit. Bien, Dilani, por favor, coménteme si está clara mi respuesta o si requiere algo más, por favor. Le leo, por favor. Ok, listo. Entonces, alumno Dilani, tenga en cuenta también que todos estos formatos son anexos, no son parte principal del texto. El texto no tiene, o sea, todo lo que son las fichas, anexos, todo lo que son fichas, formatos y demás son anexos. El texto principal tiene
solo estas 6 partes, ¿no? Introducción, método, resultado, discusión, conclusión, recomendaciones, ¿no? Todo lo demás son anexos, van en anexos. No son, o sea, no se presenta como parte del cuerpo principal del trabajo de investigación. Se presentan como lo que son, anexos. ¿Complementan? Sí. ¿Da más información? Sí, pero no son determinantes. Por eso es que no son parte del texto principal. Son fundamentalmente ello, ¿no? Este, parte de, ¿no? O sea, complementario a, pero no son nada más que eso, ¿sí? Bueno, gracias por la pregunta, el comentario. Lamento el pequeño impasse que tengo ahora que no tengo retorno de audio de ustedes, ¿no? Con cargo a que en la siguiente sesión voy a tener que ver cómo resolvemos esto previamente, ¿no? Y bueno, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos ahora sí a revisar el material de la universidad, ¿no? Ya si esto está claro, esto sí un recordar es básicamente de lo que tenemos en cuanto a formatería, ¿no? Igualmente, lo vamos a ver también, ¿no? Como manera de revisión también, ¿no? Semana a semana, en este caso en la que nos toca las sesiones sincrónicas, ¿no? Bueno, a ver, vamos a entrar por acá entonces a ver nuestra presentación de nuestro curso de investigación 3. Por favor, recuerden, sí voy a requerir su participación en cuanto a que podamos pues tener esas interacciones con su plan de trabajos y demás, ¿no? Esta vez no, porque es un tema introductorio, no te voy a enredar el juego un poquito. Si alguno por ahí, por ejemplo, ¿no? Se puede integrar a otro colega, puede también coordinarlo internamente, ¿no? En todo caso, sí le rogaría a la delegada, por favor, que coloque su número para que se integren los que todavía no están en el grupo, por favor. Sí le rogaría eso a la delegada que nos facilite su número ahí para que ustedes puedan tener su contacto interno, ¿no? Internamente con la delegada en este caso, ¿no? Que es Cárdenas, ella no sé, perdón, que es nuestra delegada Cáceres, ¿no? He estado de delegada desde el primer ciclo, Shelmy Cáceres, así que sí le rogaría que nuevamente nos facilite su número aquí en la mensajería para que los que se están incorporando, los que no han estado el ciclo pasado, puedan contactarse, ¿no? Y puedan, ahí está, ya lo puso la delegada, por favor, le escriben a ella y ahí se integran al grupo y van a tener una comunicación un poquito más fluida internamente, pero igual ya saben, ¿no? El canal de comunicación oficial de la universidad es a partir de los correos electrónicos desde su cuenta de correo institucional, por favor, para evitar 5 minutos de problemas con la respuesta, ¿no? Bien, vamos a entrar entonces a hablar un poco de metaanálisis de datos, ¿no? Recuerden que todo lo que vamos a trabajar nosotros son datos. Los datos los dan en cuestionarios, si hacemos quanti, nos dan también en entrevistas, si hacemos quali. Entonces, es indistinto eso, ¿no? O sea, ninguna investigación es mejor que otra. Simplemente son distintas, son procedimientos, alcances diferentes, diferenciados, ¿no? Y eso nos permite a nosotros, pues, tener algunas pautas también para ver cómo llegamos a considerarlas también en el desarrollo mismo de la investigación. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que tener muy en claro, muy presente el hecho de que vamos a trabajar con esta información para poder desarrollar nuestra investigación también, ¿no? Entonces, este asunto de la investigación científica, ¿no? Nos tiene que llevar a entender justamente el método de análisis y procesamiento de datos. En función de que todo aspecto que hayamos levantado, ¿no? En el trabajo de campo, a partir de los cuestionarios o a partir de las entrevistas o de las fichas de observación, o cualquier otro elemento, ¿no? Nos pueda ayudar también. O sea, ese es el detalle para poder, trabajar, ¿no? Para poder señalar, ¿no? Cómo nosotros vamos a trabajar, cómo vamos a procesar
¿no? Los datos en ese sentido, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Vamos nosotros a ejecutar como parte del desarrollo académico, obviamente, un trabajo de investigación en el cual vamos a ver los procedimientos metodológicos. Es que tenemos que tener muy en claro que el desarrollo de la investigación tiene sus pautas, tiene sus formas, maneras de desarrollarse, y eso está en función directa de la metodología, ¿no? Y un detalle, ¿no? Nosotros usamos normalmente dos métodos de investigación, ¿no? Inductivo o deductivo, es decir, de lo teórico hacia lo puntual, específico, y desde lo específico, individual, hacia lo un poco más macro, ¿no? Y ambos corresponden a paradigmas diferentes, ¿no? Hay un paradigma que se llama paradigma positivista, que da lugar justamente o que soporta al enfoque cuantitativo y que se sostiene pues en el método básicamente deductivo, ¿no? Tanto así que uno lo llama método hipotético deductivo, ¿no? Y otros elementos tienen que ver también con el llamado, ¿no? El enfoque naturalista, ¿no? Interpretativo, le llaman otros, que da soporte al enfoque cualitativo, donde justamente lo importante es ver cómo este método inductivo permite su desarrollo investigativo. Entonces, teniendo en cuenta que hay dos rutas que son completamente distintas, que son completamente contrapuestas, ¿no? Por eso que me llama mucha atención cuando algunos dicen el método mixto. Eso no existe para empezar, ¿ya? Eso es una mala broma académica, ¿no? Porque es como que lo que ha pasado en estos días, ¿no? En este asunto de la escasez del gas, ¿no? En el país, pues a raíz de este incidente, ¿no? Con el contexto internacional y demás, ¿no? No es igual, obviamente, el GLB ¿no? Que el GLP, ¿no? Es completamente distinto a los sistemas, ¿no? Y colapsa también la maquinaria al usar es cualquiera de ellos de manera indistinta, ¿no? Exactamente lo mismo aquí, ¿no? Cuando nosotros, ¿no? Estamos trabajando una investigación cualitativa o cuantitativa, tenemos que verlo como lo que son cosas completamente distintas. No son iguales, no son similares, se contraponen unas con otras. Entonces, no puede ser que las pretendamos mezclar, ¿no? Entre sí cuando per se son distintas. O sea, no tiene ningún sentido pensar en ello, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento que nosotros trabajamos en la investigación, eh, vamos a poder, ¿no? Justamente desarrollar su trabajo, ¿no? Bien, ahora, ¿no? ¿Qué vamos a aprender ahora? Justamente ver cómo podemos tener una actitud reflexiva, responsable en torno a los criterios de investigación. Bajo esa premisa, ¿no? Que la investigación lo es todo, ¿no? O sea, la investigación científica tiene, entre otras cosas, ¿no? Cómo poder mejorar justamente, ¿no? La cuestión a nivel de la investigación, es decir, tenemos que estar convencidos de que la investigación va a permite, o en todo caso, nos da lugar, nos da cabida, ¿no? Para poder generar conocimiento. O sea, miren, yo sé que muchos aquí dicen, bueno, yo hago mi trabajo de investigación porque la universidad me lo pide, porque el doctor, el catedrático me lo está pidiendo, ¿no? Pero yo realmente no me interesa la investigación, yo solamente quiero que mis papeles estén en mi grado de maestría y postular algo mejor. Eso es la verdad de la milanesa, como se dice, ¿no? Pero hay que recordar que este trabajo académico puede ser quizás tu primera producción académica, intelectual.
reflexiva en torno, mira, son años de, no sé cuánto tiempo tienes tú en gestión pública, no sé, pero son años acumulados de experiencia valiosa. Entonces, el poder confrontar esa experiencia que tienes con aquella que podrías desarrollar, eso es algo sumamente rico y valioso. Entonces, cuando generas una publicación científica, estás generando ciencia, estás generando conocimiento, estás haciendo ciencia, como dice Héctor Malet. Entonces, con eso vas a tener, obviamente, un nivel distinto completamente a otros colegas que no lo tienen. Muchos, ¿no?, ostentan en sus currículos el egresado de maestría. Años de años, egresado de maestría, de tal cual o cual universidad. Pero eso no es finalmente un estudio concluso, es un estudio inconcluso, ¿no? ¿Cuándo acabas tú? Cuando obtienes tu grado académico, ¿no? Ya sea de maestro, maestra, doctor, ¿no? Entonces, eso es importante. Claro, para quien no esté en el mundo académico, quizás no le dé la valía suficiente, pero quienes saben el esfuerzo que cuesta esto, pues creo que lo ven distinto. Ahora, recordemos también que a diferencia de otros estudiantes, ¿no?, en otras latitudes del mundo, que se dedican exclusivamente a esto, ustedes están trabajando y estudiando a la vez y se están quedando en un horario tan pesado como un sábado en la noche, simplemente porque tienen que avanzar en esto, ¿no? Entonces, eso también es algo que tenemos que trabajar, ¿no? Bueno, seguramente alguna que otra fecha que por ahí haya ciertos inconvenientes, ¿no? Quizás voy a coordinar con la delegada para ver algunos detalles puntuales y ajustes, sobre todo viendo nuestro calendario o en tema de elecciones y otro que a veces por ahí puede también generar dificultades, sobre todo para los que de pronto tienen que votar en otro lado y pueden estar seguramente en viaje de un día anterior, ¿no? En fin, eso vamos a ver en su momento. Sigamos entonces, ¿sí? Lo que vamos a querer es que ustedes desarrollen, obviamente, al final de todo, ¿no?, un producto académico de calidad, ¿no?, sobre la base de la temática en investigación del programa y que obviamente pues haya un trabajo crítico de investigación, porque no puede ser que hagamos un trabajo, repito, de pronto entiendo y respeto el asunto de que muchas veces lo hacemos básicamente para cerrar este capítulo, esta aventura académica, pero creo que va mucho más allá, ¿no? Así que eso es algo que hay que recordar, ver y valorar, que no lo perdamos de vista, para nada. Bien. Vamos a hablar de algunas cosas aquí, ¿no? Vamos a algunas cosas y eso es algo que tenemos que ir desarrollando también, ¿no? Para poder darle forma justamente a nuestro trabajo de investigación a lo largo de ¿no? Porque cuando nosotros tenemos algunos detalles investigativos, seguramente el hecho de estar cada vez más en la parte final, ¿no?, del trabajo de investigación, también trae sus bemoles, ¿no? Eso es algo que tenemos que tener bastante cuidado al momento que lo desarrollamos también. Bueno, para empezar, los avances. ¿Cuáles han sido, no? En este caso, tenemos que revisar nuestro capítulo 1 y nuestro capítulo 2, ¿no? La consistencia que tiene, la coherencia que tiene. Yo sí les voy a un poco, vamos a variar un poco la mecánica, ¿no? A partir de la siguiente sesión haré una parte positiva muy puntual, muy breve y cada uno de ustedes tendrá un tiempo específico, ¿no? Me refiero ahí, los trabajos, vamos a llamar por trabajo de investigación, por equipo de trabajo, ¿no? Para poder presentar justamente ello y poder ver justamente cómo está quedando el capítulo 1, cómo está quedando el capítulo 2 y cómo estamos avanzando el capítulo 3, en este caso, pues la aplicación del instrumento, ¿no? Así que eso es algo que tenemos que ir pauteando también. Tenemos que ver justamente cómo levantar, analizar y procesar los datos, ¿no? Porque es una tarea que no termina en una sesión, ¿no? Ahora,
¿De qué depende? Depende de haber obtenido los datos, ¿no? Si no he podido aplicar mi instrumento, voy a tener problemas con esto. Es más, una vez que ustedes tienen el instrumento aplicado, lo demás es caída libre, les digo, ¿ah? O sea, solito sale todo, ¿no? Es una forma de decirlo también, ¿no? Pero en el sentido de que no es complicado. La parte más dura, más complicada, es el levantamiento de información, porque a veces la gente no quiere, no desea. Empezar que ya te dijo, pues no colabora, ¿no? Entonces, eso nos trae inconvenientes también y problemas, ¿no? Así que, por favor, tengan en cuenta que vamos a necesitar levantar información para poder procesar la data, ¿no? Luego de ello, hay que comenzar a ver la investigación en sí misma, ¿no? Y para eso necesitamos, obviamente, ¿no? Poder desarrollar también esta información, saber y tener también en cuenta cómo vamos a hacer para ello, ¿no? Cómo vamos a hacer en este caso, si vamos a hacer cuanti, la medición, o el análisis en sí, o la codificación, ¿no? También, ya sea que sea una investigación cuantitativa o cualitativa, vamos a codificar, ¿no? No siempre con estudios estadísticos o no siempre con pruebas de normalidad, que eso también es un asunto que hay que discutir bastante, porque depende mucho del estudio, ¿no? Ahora, normalmente, cuando nosotros tenemos investigación cualitativa, lo más interesante está de que tenemos la data y los software nos pueden ayudar justamente a levantarla, ¿no? A trabajarla. Eso es lo más interesante siempre, ¿no? Mientras que en otros casos, ¿no? El solo hecho de tener la data, ¿no? Nos ayuda justamente a trabajar también la información. O sea, tener la data nos garantiza en cierta forma el hecho que vamos a poder contar con un trabajo de investigación razonable, ¿no? Digamos, eh, podamos, podamos tener, ¿no? Entre otras cosas, pues, este trabajo, ¿no? Mucho más desarrollado, mucho más puntualizado y todo lo demás, ¿no? Cuando nosotros estamos desarrollando ello, pues vamos a seguramente a recurrir varios de estos aspectos en su medida conforme sea necesario, ¿no? Vamos ahora a continuar. Ok. A ver, recordemos que toda nuestra información, toda la que hemos estudiado sobre todo para la parte de trabajos previos, antecedentes y demás, la mayoría, obviamente, hemos sacado diferentes bases de datos, ¿no? Entre ellas, pues, Scopus es una de las más relevantes, ¿no? Em, También Bosque no está por ahí, y Cielo. Recuerden que para Concitec, en Perú, de acuerdo a Concitec, son tres bases de datos relevantes, ¿no? WOS, Scopus y Cielo, ¿no? Otro no te acepta para Renacit, por ejemplo, ¿no? Así que hay que considerar eso al momento de levantar también esta información. ¿Por qué? Porque cuando una vez que está este trabajo académico terminado, este va a pasar seguramente a repositorio de la universidad y también pues a repositorio de Concitec, ¿no? Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que ver cómo podemos desarrollar nuestro trabajo de investigación. Y con ello, pues ya podríamos ir cerrando, ¿no? Todo lo que significa, pues, esto y podamos, ¿no? Tener en cuenta, pues, cómo también vamos a trabajar de modo que ya no haya, ¿no? De ninguna manera, pues, inconvenientes, ¿no? Al momento de poder, trabajar para señalarlo también, ¿no? O sea, esta base de datos siempre van a ser importantes, este, cuando nosotros lo trabajemos, ¿no? ¿Qué otra cosa más?
Bueno, recuerda que tenemos la biblioteca virtual nos ayuda, ¿no? Para poder tener justamente nuestro trabajo, ¿no? Que podamos desarrollarlo con la data, pues, que contamos en la universidad, ¿no? Así que yo te diría, ¿no? Que consideres justamente esto para poder, em, con, contar, ¿no? Digamos, con toda la información que está, pues, eh, en los repositorios y todo eso que da la universidad, aparte de biblioteca física también, ¿no? La idea de la biblioteca virtual es que tenemos ahí toda la data a nuestra mano a disposición, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a verificar en las siguientes semanas? Primero, los títulos, ¿no? Vamos a ver los títulos, vamos a ver cómo está registrado, ¿no? Que cumplan, obviamente, con em, todos los estándares necesarios, ¿no? Para poder de tener, ¿no? Adecuadamente eso señalado, es decir, título no mayor a 20 palabras, ¿no? Que esté concentrado ahí el informante, los constructos de estudio, llámese variedades o categorías, ¿no? El tema de cómo también vamos a necesitar, ¿no? El hecho de contar también, ¿no? Con este enfoque de código de ética, o sea, ¿qué información vamos a hacer pública? ¿Cuál información no? Por ejemplo, no se estila dar nombre de los entrevistados, salvo expresamente permiso dado por este y que el tema no les ponga, pues, digamos, o sea, no le presente ningún despropósito, por así decirlo, ¿no? Hay que tener en cuenta ese detalle. Bueno, hemos presentado el sílabus, eso ya lo hemos hecho, y también le hemos dado algunas pautas de cómo presentar el trabajo final, ¿no? Entonces, con ello, ¿no? Un poco estamos dando cuenta de que hay que, en las siguientes semanas y semana a semana, iremos viendo, de acuerdo a las fechas programadas, cómo, ¿no? Va su trabajo revisando, ¿no? Los detalles y la correspondencia, la coherencia entre el capítulo uno, capítulo 2 y los capítulos subsiguientes que vamos a ver en el ciclo, ¿no? Donde el capítulo 3 debe ocuparnos las primeras sesiones, ¿no? Y ya las últimas es para redactar lo subsecuente y finalmente pues hacer esta suerte de sustentación del trabajo de cada uno, ¿no? Y con ello ya terminamos nosotros, ¿no? Así que es una parte interesante en la que viene. Sí les ruego por favor que este es un último esfuerzo que vamos a hacer para cerrar por fin nuestro trabajo de investigación conforme la universidad lo demanda, ¿no? Es importante pues que lo consideremos y tengamos en cuenta para poder desarrollarlo también conforme se quiere, ¿no? Bien, vamos a ver cómo hacer el procesamiento de datos, ¿no? Cómo eso nos puede también señalar, ¿no? Nos va a tener ciertas también consideraciones, ¿no? Al momento de trabajar, porque los datos son sumamente sensibles, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento que nosotros trabajamos la información, ¿no? Tenemos en cuenta que, por ejemplo, ¿no? Si el diseño es cuantitativo, vamos a ver justamente que va a permitir trabajarse con variables, ¿no? Es un tema de medición, hay que usar la estadística y obviamente se va a predecir el tema de relaciones independientes entre variables, básicamente, ¿no?
Mientras, vamos a hacer una diferenciación acá. A ver, permítame un segundo. Vamos a hacer aquí una diferenciación para dejar esto lo más claro posible. A ver, permítame. Yo siempre soy de la idea que cuanto más contundente sea el asunto, mejor, ¿no? Porque a veces podemos, cometer el error, por así decirlo, de obviar ciertos detalles, ¿no? Al momento de trabajarlo. Entonces, miren, cuando nosotros estamos, considerando, ¿no? La investigación cuantitativa, lo que estamos haciendo es, en buena cuenta, confiando mucho en la medición de los datos, ¿no? O sea, los datos medibles son los que sirven, los datos que no medimos no nos sirven. Eso es el postulado positivista, ¿no? Sin embargo, ¿no? Es sumamente necesario considerar esto, ¿no? A ver, por ejemplo, aquí les doy un pequeño ejemplo. Cuando hablamos, por ejemplo, de investigación cuantitativa, nuestros resultados se presentan en tablas, ¿no? Estas tablas son las que van a ir un poco, y figuras en algunos casos, nos van a permitir justamente dar cuenta de la información que hemos arrojado o que hemos trabajado. Entonces, toda esta parte, ¿no? Está supeditada obviamente a cómo ha sido el diseño, pues, del trabajo de investigación, ¿no? Si eso no está claro, si yo estoy confundido, no voy a poder sacarle provecho a esta parte. Entonces, el trabajo de investigación cuantitativo versa en ubicar los datos, concentrarlos, analizarlos estadísticamente y luego interpretarlos. En tanto, acá viene la gran diferencia, la investigación de carácter cualitativo tiene otra estructuración que es completamente distinta y que no necesita y no apela es- a la estadística como tal, ¿no? O sea, recuerden ese detalle. No es que, bueno, que yo voy a ver que el 80% de entrevistados, que el 40% de las preguntas, eso no funciona en una investigación cualitativa. Olvídense de eso, no que la mayoría de entrevistados dice tal cosa, olvídense de eso. En la investigación cualitativa eso no interesa, no importa, no es relevante. Pero yo he visto, sí, está mal, no está bien. La investigación cualitativa tiene otra estructuración lógica y eso es algo que ustedes tienen que ver y advertir. Miren, en una investigación de carácter cualitativo, lo importante es que generemos, o sea, hay algunos que les gusta hacer tablas, pero recuerden, si usamos Atlas TI, el Atlas TI, por favor, este, tiene que ser en función, ¿no? De los datos que ustedes han procesado, ¿no? Esto nos va a permitir a nosotros trabajar con esto, ¿no? Por ejemplo, es una red semántica, ¿no? Y ahí vamos a poder, ustedes pueden ver, ¿no? Sintetizar toda la investigación, por ejemplo. Y es algo que es sumamente relevante, ¿no? Para nosotros. ¿Por qué? Porque nos permite esto, ¿no? O sea, ahí tenemos los datos sintetizados, luego analizamos, ¿no? Y así lo hacemos por cada uno de los objetivos de investigación. Entonces, mira, aquí no se trata de medir, se trata de interpretar, analizar, ¿no? Eso es la riqueza de una investigación de carácter cualitativo. En el trabajo cualitativo
lo interesante no son los números, lo interesante es la interpretación que hagas a partir de los datos que tienes y la interpretación es fundamentalmente a partir de esto, ¿no? De esto que se va construyendo, ¿no? En la medida que nosotros tenemos estos elementos. ¿Y cuáles son? Básicamente estos, ¿no? Los datos que hemos extraído. O sea, mira, en lugar de poner, a veces algunos ponen así, ¿no? Equivocadamente, ¿no? Yo estoy completamente en desacuerdo. Entrevista uno, pregunta uno, entrevista uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Qué respondió cada uno? Pregunta dos y así. Es una pérdida de tiempo total. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque mira la diferencia entre eso y hacer esta tabla esta figura que sintetiza todo, que armoniza todo. ¿Sobre la base de qué? De tu análisis. ¿Con qué soporte? Atrás de ahí, ¿no? Mira tú la diferencia entre hacer una investigación cualitativa y hacer una investigación cuantitativa en la que tienes que tener datos numéricos, ¿no? Esa es la gran diferencia, ¿no? Esa es la gran diferencia. Para que veas la diferencia entre una y otra investigación. Hay una gran diferencia justamente a partir de esto, ¿no? Que es lo que tienes en una investigación cuantitativa y lo que tienes en una investigación cualitativa. Hay una gran diferencia entre ambos y lo estoy mostrando nuevamente. Bien. Bueno, sigamos entonces. Sobre esa base, dependiendo, pues, ¿no? Si es una investigación cualitativa o cuantitativa, vamos a tener que ver también, sobre todo, ¿no? En la parte de marco conceptual, qué es esa categoría o esa variable que estamos trabajando. Porque recuerda, la investigación cualitativa trabaja con categorías, la investigación cuantitativa trabaja con variables. Pero igual, ambas, ya sea una u otra, tiene que definirse y esa definición se hace justamente en el marco conceptual, que va a permitir qué cosa, justamente marcar el término o terminología que estás usando para tu investigación. Sin esa construcción previa, es bien difícil, es bien complicado entender tu trabajo porque no vas a delimitarlo. La delimitación está dada directamente ¿por qué? Está dada por el hecho de haber podido reseñar algo de esta manera a partir de los conceptos que tienes. Y los conceptos son fundamentalmente ello, una forma de estructurar el conocimiento a partir de lo que se tiene. Y lo que se tiene, es justamente el concepto que un poco perfila, en cierta forma, lo que tú quieres dar a conocer en tu trabajo de investigación. Eso es algo muy relevante, es algo bastante interesante si es que lo sabes ver en toda su dimensión al momento que desarrollas tu investigación. Y con eso, pues tienes muchos elementos de sobra para luego, pues, poder sacarle provecho también a su trabajo, ¿no? A tu trabajo de investigación. Porque si no, es un poquito más complicado también el asunto, ¿no? Ahora, recuerda que el concepto no es suficiente, ¿no? Por sí solo. Es bueno siempre contrastarlo con la realidad y obviamente tener en cuenta también que hay autores y autores, ¿no? O sea, recuerda, un tesista, un maestrando, no es autor. O sea, hay muchos que dicen, ¿no? El autor Pérez, ¿y qué cosa es? Es una tesis. No, señores, no, no, eso no es un autor. ¿Por qué? A ver, ¿por qué lo estoy descalificando? Preguntar a alguno. Muy sencillo. Lo que pasa es que es un trabajo académico. Quizás puede ser su primer trabajo de investigación. Es diferente, pues, a que digas en el libro ¿no? De un libro, ¿no? Un autor que ya tiene publicaciones, Porter, Amartya Sen, no sé.
cualquiera de estos grandes, ¿no? Ahí diferente, pues, ¿no? Ahí sí es una cuestión sesuda, reflexiva, que va más allá de algo. Pero recuerda, no compitas en autor a cualquiera. Autores son aquellos que tienen una presencia académica pues innegable. Otros que están haciendo los sus pininos no son per se autores, así que ten en cuenta eso. No le des esa denominación tampoco, que no corresponde, ¿no? Ahora, en el caso de investigación cuantitativa, también requieres hacer operacionalización, es la eficiencia operacional, o sea, cómo vas a medir algo, ¿no? Lo pongo en términos sencillos. ¿Qué es la talla? Conceptualmente, la diferencia que hay entre, ¿no? Entre el talón y la punta de la cabeza del individuo, ¿no? Es la distancia recorrida entre ambos es la talla. Punto. Esa es la definición conceptual. Definición personal. De tal a tal centímetro bajo estatura, de tal mediano, de tal alto. Eso es definición operacional. O sea, ¿cómo lo vas a medir? ¿Qué criterio tienes para medir? Eso es la diferencia entre uno y otro. Con eso ya creo que podríamos zanjar esta parte, ¿no? Que a veces es media confusa para algunos, sobre todo en la investigación de carácter cuantitativo, ¿no? Que siempre es una problemática a veces para algunos u otros, ¿no? ¿Qué otra cosa más? Eh, en una investigación científica de carácter cuantitativo, conceptualizamos, definimos nominalmente, definimos operacionalmente y medimos. Eso funciona para quanti, no para quali. Para quali conceptualizamos y directamente pasamos, ¿no? Digamos, a la aplicación, al análisis, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos una definición operacional en quali? Porque no vamos a medir nada, entonces no necesito escala. Es más, ¿por qué tenemos una escala en la investigación cuantitativa y no en la investigación cualitativa? Lo que pasa es que si yo tengo un cuestionario con 60 preguntas para quanti, yo necesito que las preguntas se respondan igual. Me explico. No que cada uno responda a su manera, sí, de acuerdo, cada uno responde su respuesta, pero me refiero a que el estándar es el mismo, o sea, todos van a responder muy de acuerdo, muy en desacuerdo, es decir, van a marcar A, B, C, D o E, ¿no? Y así por cada pregunta. Eso es para que haya un estándar, digamos, al momento de hacer la medición, porque estás midiendo con un estándar, con una regla, o sea, que todo esté bajo los mismos parámetros. Pero en la quali yo puedo hacer mi entrevista a uno con 15 preguntas, al otro con 12 preguntas, al otro con 10, al otro con 18 preguntas, y eso puede ir cambiando. Ya, profesor, ¿cómo hago eso? Porque ahora cuando haga mi tabla, ¿ves? El problema de empezar en la tabla, ¿no? O sea, es incorrecto, está mal, es absurdo, porque la investigación cualitativa trabaja con todo el corpus, o sea, con el conjunto de respuestas. No necesitamos responder pregunta por pregunta como hacemos en el Quanti, que ahí vamos a medir, ¿no? Cómo han respondido cada uno de los reactivos. Aquí no. Aquí respondemos por el corpus, por el total de todo. Y con eso, pues, tenemos algo mucho más detallado y mejor, ¿no? En investigación cualitativa. Piensa de manera distinta. Cuando pensamos en medir en una investigación cuantitativa, lo hacemos justamente a partir de los datos que tenemos y usando herramientas tecnológicas, como en este caso el SPSS, ¿no? Eso para investigación cuantitativa. ¿En cuál usamos Atlas TI? Podemos usar D2, podemos usar Iramutec, en vivo, entre otros, pero uno muy amigable que la universidad recomienda es Atlas TI, ¿no? Igualmente SPSS para investigación cuantitativa. Quali, Atlas TI, Quanti, SPSS, ¿no? Y tenemos justamente procesar los datos, ¿no? Vamos a ver aquí algo sencillo, manejable, para que podamos entendernos un poquito mejor. A ver, como te mostraba hace un momento, ¿no? En una investigación cuantitativa, el SPSS te arroja tablas como esta para que tú analices. Mientras que en una investigación de carácter cualitativo, el Atlas TI te genera figuras como esta para que tú analices e interpretes.
¿Cómo hago eso? A partir de los datos, o sea, las entrevistas que coloco. ¿Cómo hago las tablas del SPS? A partir de las respuestas, ¿no? Que ya me han dado mis encuestados, ¿no? Esa es la diferencia que tenemos entre uno y otro, ¿no? Visualmente también se ve la diferencia. Ahora, entonces, cuando procesamos los datos, recuerda que vamos a usar paquete estadístico para investigación cuantitativa. Y para investigación cualitativa vamos a usar simple y llanamente el análisis de contenido, preferentemente con el uso de una herramienta como es el Atlas TI, ¿no? Y con ello tenemos todo, ¿no? Pauteado, digamos, para poder avanzar en nuestro trabajo de investigación sin mayor dificultad, sin mayor padecimiento, que no tiene que ser la idea, ¿no? Procesamiento de datos. Cuando hacemos, en este caso, los datos de manera cuantitativa, por así decirlo, tenemos un plan de análisis de datos. Recuerda que en el quanti necesitamos todas las encuestas aplicadas para procesarlo. En quali podemos ir avanzando entrevista por entrevista. Es la gran diferencia, ¿no? Aquí viene algo polémico. La prueba piloto y pilotaje es algo que no hay correspondencia en autores. Esto es análisis factorial, exploratorio y confirmatorio, que debería ser en todo caso. No hay literatura que señale, ¿no? Estadística, ¿no? Seria, que señale justamente esto de la prueba piloto. Yo tengo ahí mis observaciones, ¿no? Para poder trabajar con ello. Por eso es que en caso de investigación cuantitativa hay que ver bien justamente qué se mide, cómo se mide para poder hacerlo mucho mejor eso, ¿no? En el caso de la investigación cuantitativa, se habla justamente de generar un libro de códigos, ¿no? Para poder luego trabajar esto. ¿Cómo son ellos? Básicamente recuerda que necesitamos que todo esté con números, ¿no? Para que el traslado hacia SPC sea más rápido, más fácil y puedas luego tener los detalles claros al momento de procesar. En la investigación cualitativa también hablamos de la codificación, pero ya hablamos básicamente de generar palabras que puedan subsumir a otras, ¿no? En la investigación cuantitativa hablamos de estética descriptiva, que es básico que normalmente no nos quedamos en esto, nos quedamos mínimamente en inferencial, es decir, establecer relaciones, vinculaciones para poder sacar nuevas ideas, digamos, a partir de los datos que hemos recogido, ¿no? Con sustento que está enmarcado a partir de los propios resultados de la investigación. Pruebas paramétricas y no paramétricas dependiendo la normalidad que tienen, pues, los datos, ¿no? Eso básicamente con la estadística con SPSS, ¿no? Si hace análisis univariado, multivariado o bivariado, recuerden que la tendencia es que usemos análisis multivariado para esto. Ahora, si tú ves que se está complicando en tu mente el asunto estadístico para tu estudio cuantitativo, todavía tienes opción, aún no se aplicó instrumentos, así que podemos revisarlo en la siguiente sesión, ¿no? Hay la prueba Kolmogorov y la Shapiro-Win justamente para ver, ¿no? Si es o no es paramétrico o no paramétrico. En este caso, ¿qué quiere decir? Fundamentalmente a partir de la normalidad de datos, ¿no? Eso es algo que te arroja el sistema, software, sobre la base de la información que tienes. Estos test justamente tienen que ver con el tamaño de muestra. Aquí, recuerden que los encuestados tienen que ser un mínimo de 100 a 200, ¿no? Y bueno, aparte de ello, que también vamos a ir viendo en la investigación cualitativa también otras pautas distintas que son más de análisis de contexto, ¿no? Con el software también que nos ayuda. Vamos a ir viendo también que este, vamos a usar también la guía APA, ¿no? Para poder absolver algunas dudas que tengamos con respecto a cómo hacer las citas, cómo hacer las referencias, ¿no? Recuerda que todo lo que nosotros desarrollamos en la investigación, ¿no? Vamos a ir trabajándolo, ¿no? A partir de este citado en APA, ¿no? O sea, sobre la base de cómo referenciamos autores y demás, ¿no? Recuerda que también tenemos la guía, ¿no? La que nos permite a nosotros elaborar el trabajo de investigación
Está también las rúbricas, ¿no? Todo está aquí de investigación. Yo te invito a que lo descargues, ¿no? Para que puedas tener el material a la mano y sobre esa base puedes desarrollar también tu trabajo, ¿no? A ver, recuerda que hay que ver en tu trabajo, ¿no? Que análisis más apropiado. En el caso cualitativo es fundamentalmente análisis de contenido, que es muy importante tener en cuenta que eso nos ayuda a tener mucha mayor precisión en el recojo de los datos, ¿no? Información. Y bueno, tenemos algunas inquietudes seguramente, ¿no? De verlas, por favor. Las podemos colocar en el chat para poder resolverlas. De mi parte, agradecerles la presentación, su presencia ahora. Y bueno, cualquier detalle, consulta a través de su delegada, ¿no? Y también cuando nosotros tenemos, no sé, pues este trabajo todavía tiene varias semanas todavía para poder realizarse. Así que vamos a ir viéndolas también. Bueno, si hubieran preguntas, por favor, les leo. Si hubiera unas preguntas, les escriben, por favor. No hay. Ok. Bueno, no se preocupen. Repito, simplemente reviso su trabajo. A partir de esta sesión lo vamos a ir viendo con cada uno, ¿no? Voy a hacer la parte teórica mucho más puntual y corta y vamos a centrarnos más en la revisión de cada uno para poder, ¿no? Trabajar con cada uno de ustedes y generar justamente el detalle, ¿no? De trabajo pues más articulado, pensando pues en el desarrollo de su investigación, algunos títulos también que se les sugiere para su revisión, ¿no? Para poder detallarlo también a partir del trabajo mismo de investigación que van realizando, ¿no? Y bueno, nuevamente las gracias, la bienvenida desde ya a este ciclo, ¿no? Que es retador, ¿no? Y tiene pues entre otras cosas el digamos, el desafío de terminar con nuestro trabajo de investigación, ¿no? Recuerden que la siguiente sesión es el 21, así que tenemos 2 semanas para poder avanzar el trabajo, ¿no? Luego ya se habilitan las evaluaciones, ¿no? Recuerden que hay que ir viendo esto y bueno, cualquier consulta, duda, con su delegada, por favor, para que me la haga llegar directamente. Y de mi parte, eso sería todo por hoy. Muchas gracias, cuídense y bueno, que tengan buen domingo, ¿no? Ya nos falta mucho para esto, ¿no? Unos minutos. Y luego, pues, podamos continuar, ¿no? Con el trabajo. Nuevamente, les invito a que puedan seguir en esta ruta. Es un último esfuerzo. Yo sé que para algunos quizás va a ser un poquito más pesado, pero nada te va a quitar la satisfacción de tener el grado en tus manos, ¿no? Creo que eso no hay que olvidarlo. Muchas gracias, cuídense. Hasta luego. Adiós. Nos vemos.